gestión de medicina administrada de forma automatizada, y que también los hospitales y los que gestionan el hospital, los accionistas, los dueños, los directores de operaciones, los directores de hospitales sepan cuál es lo complejo o lo simple, o qué hacer primero, cuánto cuesta, vale la pena, no vale la pena. Son una serie de factores que dependen de la organización, que dependen del accionista, pero que también dependen de la operación del hospital. Entonces, Leslie, no sé si quieras darme alguna pauta de qué quieres que les comente. Perfecto. Habíamos puesto dentro de los bullets del webinar poder hablar sobre, bueno, aquellas razones principales o poder identificar dentro de un hospital las razones principales o retos que se presentan en la operación para que en base a eso nosotros podamos tomar una elección y poder decir, ¿sabes qué? Aparte de querer corregir estos errores, de poder ya decirle adiós a estas fallas, poder innovarme, poder dar ese escalón, poder conocer la otra cara de la moneda, decir, quiero ser un hospital de primer nivel. Ese impulso o ese reto que debe identificar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas razones principales del cambio por el que alguien debe? Ok, mira, pues son algunas serie de situaciones, depende del hospital, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Un hospital de segundo nivel, un hospital de 50 camas sensables, que tenga 2 quirófanos, una sala de expulsión y que tenga sus procesos administrativos de control de inventarios, que tenga de alguna forma independiente la farmacia, cómo tienen sus contratos y sus convenios con los proveedores de servicios, si se subrogan algunos, si tienen alguna sección del expediente electrónico automatizada, si algún espacio del expediente es manual, si tienen comunicación, intercomunicación con laboratorio o imagen, si no existe laboratorio e imagen. Si quieres certificarte como hospital, si quieres tener las mejores prácticas dentro de tu hospital. Son una serie de temas que tienes que considerar y tienes que saber priorizarlos dependiendo de tu mercado, dependiendo de tu estrategia comercial como clínica, como hospital. Si tú eres un hospital donde tienes ciertas sinergias de colaboración o alianzas con aseguradoras en donde tú formes parte de una red. Si llegan a tu clínica pacientes del sector privado y que necesiten tener un formato llenado por el médico tratante y que esté avalada las credenciales del médico, que tenga cruzada la cédula profesional con lo que dice que hace, etcétera, ¿no? Son muchas variables. Si nos pusiéramos a hacer un listado de cosas que son procesos de gestión clínica, ¿no? De que el doctor tiene que tener en su expediente clínico electrónico cierta información estructurada para que podamos tomar decisiones. Cuando un empresario, un director de una clínica o de un hospital piensa, yo creo que me hace falta algo en mi hospital, optimizar tiempos. No hay nada como hacer un análisis de tu costo operativo dentro del hospital para establecer los mecanismos digamos, de contratación o cómo la gente está trabajando, cuánto te está costando tener 100 empleados. De esos 100 empleados, ¿cuántos son médicos? ¿Cuántos turnos tienes? ¿Haces guardias, no haces guardias? ¿Rentas consultorios, no los rentas? Entonces tienes que hacer toda una especie de proyección de business case para poder saber hacia dónde vas, qué es lo que quieres, ¿no? Yo tengo una experiencia muy padre. Yo hice una clínica que se llama COI, Centro Oncológico Internacional, y es una clínica especializada en pacientes oncológicos. Y lo interesante era desde que planeas tú ahora un hospital y que tienes ciertos recursos para invertir. Antes, estoy hablando de hace 10 años o 5 todavía,
no estaba considerado dentro del presupuesto en la proyección financiera del plan, del proyecto, de la obra, por ejemplo, tener un sistema de gestión electrónica, ¿no? Y cuando empieza la operación, te come la operación. Te come desde el inicio, desde la recepción, luego a dónde mandas al paciente, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos trabajando con el accionista, planeando de qué forma íbamos a recibir, cómo iba a ser la operación de los pacientes, tomando en cuenta cuánto capital necesitábamos ingresar cada mes para que tuviera utilidad, ¿no? Y ver el retorno de inversión. Te tienes que sentar con los financieros, te tienes que sentar con los actuarios y tienes que validar cuál es el proceso que va a optimizar y hacer eficiente a tu gente, a tus colaboradores. Nunca tienes que olvidarte el tema de recursos humanos, ¿no? Que también ese es todo un tema, y recursos humanos son procesos que se tienen que gestionar también, que si el contrato, que si la transferencia, que si se pagó, que si faltó. Ese es todo un proceso que lo tienes que tener trazado, medido y calculado. Y entonces, partiendo de todas estas situaciones que estoy diciendo muy al azar, porque tendría yo que darles una clase, ¿verdad?, de gestión de administración hospitalaria, pero cuando empiezas a planear un hospital, siempre tienes que tomar en cuenta la tecnología. La tecnología, prioridad 1, es la clínica, porque necesitamos como médicos tener claro que nos tenemos que pegar a la normatividad en el trato del paciente y en el registro de datos y que sabemos que son datos confidenciales, que si vamos a tener un expediente clínico electrónico, pues tiene que tener encriptada la información. Y tenemos que conocer, y quien esté trabajando en un hospital tiene que saber de normatividad, de política, de gestión, de negocios, etcétera, porque todo esto, hay todo un proceso de solicitud al cliente, al proveedor de servicios de tecnología. Si tú conoces perfecto cómo funciona un hospital, tú sabes que no debe de faltarle ese software, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que cumplir con este checklist. Lo demás son detalles, y sobre todo cuando se trata de clínicas muy especializadas. Hay sistemas de información que tienen una plataforma o un banco de un cubo, pues un cubo de base de datos muy grande, en donde pueden caber y se pueden ir moviendo o configurando los datos. Hay sistemas que son configurables, pero que son funcionales. Entonces tienes que saber, como empresario, como director de hospitales, director de operaciones, que hay sistemas que son configurables y hay unos que no son configurables y que tú te tienes que adaptar a ese proceso o tú modificar tus procesos. Y entonces realmente es complejo porque la gente se resiste al cambio, se resiste a la tecnología, se resiste a la utilización de herramientas tecnológicas como una computadora que por medio de un clic ya se registró la edad y que la CURP en recepción. Entonces empiezan a estresar. Luego imagínate el médico tratante que está acostumbrado a que tiene todo en papel, bien rápido lo hace, pero no le entienden. Y entonces un sistema de gestión te sirve para tener información legible, te sirve para generar datos, te sirve para tomar decisiones, te sirve para muchas cosas. Bueno, todo esto que acabo de decir viene al caso porque entonces, retomando la historia del COI, hicimos un centro oncológico internacional en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Tijuana. Y es planear desde la ruta del paciente, por dónde va a ingresar, dónde van a estar sentadas las chicas de recepción, en dónde van a estar los consultorios, los residuos biológico-infecciosos, por dónde van a salir, la ruta de los RPBI, si se muere un paciente, por dónde lo vamos a sacar, si cae en choque un paciente, tenemos que tener el carro rojo y la gente capacitada, y todo eso lo tenemos que tener registrado. Estamos hablando de temas clínicos, pero además, en la clínica, pues nosotros teníamos que gestionar, acreditarnos para el Seguro Popular. Entonces, en este caso, bueno, aquí en México sabemos que es multifragmentado nuestro sistema de salud, pero el Seguro Popular es un recurso que tiene una sección que se llama cauces y otro fondo de casos de catastróficos, de fondos catastróficos que cubren pacientes con patologías oncológicas o de un impacto en costo muy alto, ¿no?
Entonces, en este centro lo que nosotros buscamos era que se gestionara en los tabuladores. Si, por ejemplo, el Seguro Popular tiene el tabulador por etapa clínica para el cáncer de mama 1, 2, 3, 4, 5, yo tenía que ver si era viable yo atender en una clínica privada a los pacientes del Seguro Popular y yo optimizar estos recursos. Y para poder tomar esas decisiones, pues claro que tenemos que hacer una proyección, tenemos que medir nuestra infraestructura, nuestra capacidad instalada y necesitábamos tecnología, ¿no? Invariablemente, porque tienes que cruzar la información clínica con la información administrativa, siempre. De donde más fugas, de donde más sale el dinero, donde más te roban el dinero en un hospital, en especie o en dinero, es en el área administrativa y en la farmacia. Y esta es una realidad que nos ocupa a todos y que como administradores, quien ya tenemos como claritos los focos, pero que no tienes pruebas, que no tienes elementos, no hay nada como tener un sistema de gestión para poderlo trazar, para poderlo medir. El tema de la farmacia, en la farmacia hemos hecho algunos estudios. Yo estuve en Europa con una empresa que se dedica precisamente a trazar, a hacer farmacovigilancia y además a hacer trazabilidad de farmacia desde que se hace la licitación, convenio, hasta que se ministra el medicamento. Entonces tú puedes saber con ese sistema con quién fue el contrato, la caja, el lote, la fecha de caducidad y se adecúa a la central de mezclas. Estoy hablando de temas que son más oncológicos en mi caso, porque es en donde yo he tenido más experiencia durante mi etapa laboral, y he visto las dos caras de la moneda. Estuve trabajando en una aseguradora que se llama GNP y en una administradora de riesgos del Grupo Carso, en la Cinta Inbursa. Y del otro lado ves cómo los pacientes asegurados reclaman una enfermedad, quieren que los atiendan, y es un proceso que la aseguradora tiene, pero que no es controlable con el hospital. Entonces, si nosotros como hospitales, ahora del lado del hospital, si yo como hospital tuviera en mi base de datos los hospitales, perdón, las aseguradoras que son mis clientes, y cuáles son las coberturas, y yo me pongo de acuerdo con la aseguradora, yo le digo, a ver, yo tengo un margen, o sea, tú internamente sabes cuánto te cuesta un paquete quirúrgico de una apendicectomía, una prostatectomía, lo que sea. Entonces, ese procedimiento está tabulado. Y si tú ahora entiendes el proceso de la gestión de hospitales, se van a dar cuenta que la contención de costos es muy importante. Para poder llegar ahí, necesitas tener trazados tus costos intrahospitalarios, tus costos operativos, tus costos directos, tus costos indirectos. Para poder tenerlo, necesitas invariablemente tecnología, porque entonces hay un fragmento de información que tiene el área contable en un Excel, el médico tratante a lo mejor tiene en Word todas las historias clínicas, o a lo mejor están en papel, se mojó, se perdió, se lo robaron, etcétera. Hay muchos temas médico-legales de bioética que es un debate y que hay papers publicados desde que se roban a los bebés por no tener un sistema de gestión y no saber quién fue el médico que fue el ginecólogo, fulanito. La paciente se llama fulanita, pero entró fulanito día a quirófano, le hicieron una cesárea, ¿quién lo operó? A otro doctor. ¿Y quién le puso la anestesia? Porque cayó en paro y el anestesiólogo no la sacó. ¿Quién fue el anestesiólogo? Entonces, esa información está en el expediente. Pero los expedientes que son manuales son muy fáciles de manipular. Tú arrancas la hoja y te pones a teclear otra cosa y te puedes meter en problemas, te pueden cerrar, te pueden bloquear el hospital, etcétera. Ya, muchos problemas. Sin embargo, si tú tienes un sistema de gestión, tú entregas tus usuarios, tus contraseñas a tus colaboradores, los cuales ya pasaron por el primer filtro de recursos humanos, y se les dejó clara la regla del juego, entrada, salida, etcétera. ¿Sabes a qué hora se conectó? ¿A qué hora empezó a usar el expediente electrónico? ¿A qué hora llegó la niña a la recepción? Por ejemplo, ¿no? Cosas tan nimias como esas, pero que te ayudan a validar la productividad dentro de la clínica. Por otro lado, pues tienes el dato
que se va generando todos los días del área clínica y empiezas a sacar tendencias o frecuencias o incidencias o lo que sea de las enfermedades. Si tú vendes y tú dices, no, es que mi negocio, yo soy una clínica que trata padecimientos crónico-degenerativos y nos estamos enfocando en la obesidad, síndrome metabólico, porque eso es lo de hoy. Entonces, si tú crees que eso es lo de hoy, pues tendrías entonces que tener tus indicadores bien claros, que vas a configurar dentro del sistema de índice de masa corporal. Luego, no sé, por ejemplo, no estoy hablando así hipotéticamente, pero cosas relacionadas, su glicemia, su hipertensión, perfil de lípidos, cada cierto tiempo, periódicamente. Te tiene que mandar un warning, una alerta que te diga, hey, ya le toca al paciente hacerse estos estudios. Y entonces tú ya sabes que si sí llega, el porcentaje de redención es muy bajo para ese tipo de pacientes y menos si no les llevas un seguimiento. Entonces, por ejemplo, un 20% de tu 100% sí van a ir porque quisieron ir, porque les importa su salud. Para los otros, no. Entonces, tú tienes que saber quiénes hacen falta de darle seguimiento, de hablarles por teléfono, que les llegue una notificación a su WhatsApp o a su correo electrónico o una llamada automática de un IBR configurado en el teléfono del hospital. Hay tantas cosas que pueden hacer que tú te ahorres mucho dinero y que realmente sea un negocio, porque la salud es un negocio, invariablemente, todo el mundo nos vamos a enfermar, nos enfermamos, pero tienes que tener muy orientado hacia dónde vas, qué quieres, desde que haces tu misión, visión, valores, desde ahí. Y tienes que tener como muy claro cuáles son, qué es lo primero que quieres implementar. Si tú me preguntas a mí, y si fueras una clínica oncológica, tienes que tener primero trazado el área de farmacia, la farmacia. La farmacia, y si tienes central de mezclas, más. Si tienes una clínica de consulta, nada más consulta externa, y no tienes nada que ver con un laboratorio, ni rayos X, ni hacer alguna interfaz, me refiero a que hay lugares en donde pagan todo el equipo, lo tienen como dato, la resonancia magnética, la tomografía, etcétera, los estudios de laboratorio, patología, y estas imágenes y los resultados pueden llegar al expediente clínico electrónico automáticamente. En el momento en el que ya se dio el resultado, se determina que tiene una neoplasia maligna en la próstata, tiene antígeno prostático de 8, tiene antecedente de hiperplasia prostática benigna y es un paciente que tiene un adenocarcinoma etapa 3, por ejemplo, ¿no? De próstata. Entonces, todos estos estudios, en el momento en el que se están emitiendo, sale en el expediente. Entonces, en el expediente te saldría a ti automáticamente que el paciente fulanito ya puede venir a consulta porque ya tiene sus resultados, el médico tratante ya le avisaron que este paciente ya está y que ya lo citen. Y empiezan a priorizar pacientes. Empiezan a priorizarse y organizarse los quirófanos, las programaciones de cirugía. Empiezan a darse cuenta cuál es la frecuencia, cuál es la constante, en qué días hay más pacientes, cómo se mueve tu dinero, si hay flujo efectivo, cada cuánto tiempo pagas a los proveedores, si ya se te va a vencer o no el contrato. Tienes trazado todo. Entonces, realmente tener un sistema de gestión, pues es algo que ya hay países de primer mundo, inclusive de Latinoamérica, que ya utilizan y se gestionan de forma automatizada los hospitales privados. Y tienen ciertas dudas todavía de usarlo. Hay un tema con los sindicatos, siempre va a haber bronca con los sindicatos. Situaciones complejas como que tú tenías una nómina de 100, pero al demostrarte que ya no vas a gastar en tantas manos, porque ya muchos procesos los vamos a recortar y tal vez en lugar de 100 ocupes 60 y luego en lugar de 60 ocupes 30, empiezas a crear un hospital inteligente. Y si nos ponemos a pensar así de, ay, pero ¿qué van a hacer todas esas personas? Pues estamos equivocándonos de mensaje, ¿no? Aquí la idea es optimizar recursos y eficientar tiempos, hacer más economía de la salud, que tú tengas propuestas documentadas con soporte para la industria farmacéutica que te permita hacer ensayos clínicos, que te permita hacer otro tipo de negociaciones con el sector privado propiamente, que hagas sinergias de negocios con otros, que sepas cuánto realmente te cuesta la hora de estancia por servicio, etcétera, ¿no? Son una serie de cosas, de cuestiones que valen mucho la pena. Otra cosa que no se tiene que olvidar, pues es que antes hay hospitales públicos que trabajan
con tecnología de hace tiempo, vieja, por decirlo así, donde no está la información en la nube. Tener la información en la nube es tener la información portable, tenerla en tu celular y que te llegue aquí la notificación de que tu paciente está en urgencias y que llegó y le hicieron un screening en urgencias y sabemos que está chocado. O sea, hay muchas cosas, muchas aplicaciones que se pueden vincular. Y cuando tú tienes la información únicamente en un servidor, y que gastas en cables, y que gastas en computadoras, y que gastas en impresoras, y que gastas en muchas cosas, eso se llama hardware, es muy, muy costoso porque se desactualiza. Invariablemente vas a hacer una gran inversión y pasados 10 años eso ya es obsoleto. Y conforme la vida avanza, la tecnología, las enfermedades, los tratamientos, tú tienes que estar actualizando y remodelando la base de datos porque hay los códigos de mis servicios y de mis laboratorios eran estos hace un año, pero es que estos precios ya no son, entonces tienes que prácticamente parar la operación cuasi automatizada que tienen este tipo de hospitales porque no puedes hacerlo de manera simultánea. Cuando se trata de tener la información gestionada en una nube, tú tienes respaldada la información y aparte, adicionalmente, trabajas en un ambiente que esté nuevo, en uno nuevo, donde tengas el nuevo medicamento, el nuevo estudio, los nuevos precios y se van actualizando. E inclusive vas midiendo puedes hacer proyecciones, porque hay algunos sistemas que tienen una especie de análisis de Big Data, de análisis de información como Business Intelligence, donde se automatizan tanto los procesos que aprende por técnicas de inteligencia artificial, que no le entiendo como mucho al cómo le hace una computadora para aprender y ser tan predictivo, ¿no? Pero son predictivos. Llega un momento en el que por cada un diagnóstico ya está cargada los códigos del CIE-10, por ejemplo, más los códigos de procedimientos, más las especialidades, más los medicamentos, más, ¿no? Entonces, identifica el sistema, así como cuando a ti te gusta mucho Joaquín Sabina y pones Joaquín Sabina siempre la misma canción. Cuando tú buscas una canción, te va a poner algo relacionado y se acorta, se reduce el margen de error y eso está muy padre. Y eso no lo haces con un expediente manual y al contrario, ahí se te pierde mucha información. Entonces, pues bueno, para mí eso es como un tema, ¿no? Así que como para desmenuzarlo con calma, cada servicio, cada área, para poder decirte cómo se prioriza. Simplemente dándote cuenta que tienes un papelero, dándote cuenta que se te pierde el dinero, que gastas mucho, que tienes un desastre de gráficas, que tú le pides una presentación a alguien y no te la pueden dar porque no saben de dónde sacar la información, porque cuando estás en una junta de consejo, llegan con papeles, entonces tú dices, a ver, no, rápido, quiero una gráfica, quiero que me digas cuántos pacientes mensuales veo, cuáles son los padecimientos más frecuentes, cuánto es mi flujo de efectivo, cuánto le debo a cuántos proveedores, cuándo se me vence el último contrato. O sea, a los tomadores de decisiones eso es lo que les importa. Y por otro lado, pues ya te sientes con el de recursos humanos y dices, a ver, se quejaron todos los pacientes de la doctora Guina Garnica. Ah, pues qué mala onda, ¿por qué se estarán quejando de la doctora? Y entonces empiezas a valorar controles de calidad, etcétera. Entonces es como de tener clara tu estructura organizacional, cuál es el alcance de cada quien y saber cómo mides, cómo vas a medir para premiar, para castigar, para bonificar, etcétera, ¿no? Que eso es otro tema. Entonces, no sé, pues pregúntame qué es lo que quieres que te desarrolle un poquito. Me da pena porque si yo, me suelto platicándote más cosas. Vamos muy bien, vamos muy bien. Muchísimas gracias. Ahorita que estuviste mencionando la parte de recursos humanos, Ale, la verdad, uno de los blockers principales al momento de poder hacer un cambio es la resistencia por parte del personal operativo. Muchas veces la parte directiva o el staff ejecutivo se encuentra con este reto porque el personal pues sigue queriendo hacer las anotaciones en un pizarrón, a veces hacen los ingresos en post-its, no lo ingresan en la parte de almacén. Toda esa influencia y resistencia por parte del personal, ¿cómo podemos manejar este reto? ¿Cómo puede un administrador decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que el personal, o sea, amoldar a su personal para la tecnología, para que sean
sí, o sea, que no sean reacios a la tecnología, ¿no? Y que todo el funcionamiento, tanto de la parte clínica, administrativa y operativa, vayan en conjunto. Tiene que haber mucha comunicación. Cuando tú identificas áreas de oportunidad de resistencia, la recomendación es que hagas una reingeniería. No puedes ir en contra y tienes que saber identificar a todas aquellas personas que son negativas en tu organización, aunque sea tu mejor amiga, aunque sea tu mejor amigo, tú, que te haya hecho el súper favor. Ocurre mucho en México que a veces el paternalismo, la amistad, el creer que tienes a tu lado a alguien de ultra confianza, pero que no tiene las capacidades o las habilidades, eso no te va a ayudar nunca. Y tienes que vivir con eso y aceptarlo. Y la verdad es que yo soy muy estricta. No tengo tiempo, no tienes tiempo. Cuando tú tienes un negocio, no tienes tiempo. No tienes tiempo para ver si tiene ganas de trabajar, para ver si quiere trabajar. Hay diferentes tipos de líderes, ¿no? A muchos muy buenos, muy paternalistas, ándale, tómate el tiempo, vamos a hacer un curso de capacitación, vamos a hablarle al psicólogo para ver si pues, se relajan, lo toman con calma, a ver si les gusta. Está bien. Pero si te tomas tu tiempo y dices, yo creo que teniendo estas estrategias de comunicación efectiva con ellos, transmitiéndoles el mensaje, motivándolos, puede funcionar, porque tú crees que tu organización, que tus valores como hospital o como clínica son así, es respetable. Pero lo que nos queda claro a los que administramos hospitales es que la gente que no quiere trabajar, nunca va a querer trabajar ni con tecnología o sin tecnología. ¿Sí me explicó? Eso no lo vas a evitar. Entonces, no hay como poco a poco renovar tu estructura organizacional. Y seguramente va a haber quien no va a importar los cambios que surjan en la empresa, en la organización, y se va a tener apertura y va a decir, no, sí, yo sí quiero aprender. Y esa es la gente que tú necesitas tener. Claro que debe haber un equilibrio, tampoco todo el mundo así robot, ¿no? Pero sí, si tú me preguntas, la verdad es que yo no soy mucho de la idea del paternalismo. O sea, la verdad es que no. A lo mejor estoy mal, a lo mejor no está bien, pero te puedo asegurar que la gente, el equipo de trabajo que yo he tenido siempre ha dado resultados y me ha funcionado porque así es. Culturalmente así estamos hechos, como país, como nuestros genes así están. Está científicamente comprobado además. Y la tecnología es algo que no puedes ir en contra de la tecnología. Todos ya estamos hechos o sea, date cuenta, hay ondas por todos lados y tenemos que vivir con eso. Te voy a decir lo que pasó en el Instituto Nacional de Cancerología. Cuando se implementó aquí el sistema, el expediente clínico, todas las máquinas de escribir de todos los servicios las hicimos una montaña y las destruimos. Porque la secretaria, porque el doctor, porque no querían usarla. Ah, no, saquen todas, al patio, quémenlas, tírenlas a ver qué hacen, porque a ver cómo van a trabajar, porque la herramienta de trabajo ahora es una computadora y es un sistema y no les estamos preguntando. Imagínate el sindicato, el drama, periodicazos. Pero a veces tienes que tomar decisiones, pero bueno, algún día ojalá que alguien de ustedes conozca aquí el instituto, pues todos los procesos son automatizados, la mayoría, ¿no? Los más importantes o los de un impacto en costo grande están automatizados. Y todos, así, o sea, dependemos, sí es cierto, te crea cierta dependencia, pero no tendría por qué dejar de no existir, a no ser que ya haya un paro así de que ya no hay línea, ya no hay internet, no. Pero se supone que eso no tendría por qué ocurrir. Entonces, ya hay menos gasto, es más ecológico, las personas están más contentas. Hay una curva de aprendizaje y hay una curva de resistencia, pero tienes que tener claro cuánto tiempo le vas a dar a la gente para que haga berrinche. Y pasado ese tiempo, con la pena, o sea, el que sigue, y hay mucha gente que necesita trabajo y que sí está dispuesta a utilizar la tecnología. No sé qué querías que te dijera, pero la verdad es que eso es lo que yo pienso. Sí, vamos bastante enfocado a que como ya las tendencias son a tecnología y más en el sector salud, ya no hay tiempo para, pues, papel, ya no hay tiempo y aparte los errores cuestan y bastante. Entonces hay que digitalizar
esos procesos, pero sí nos encontramos con muchísima resistencia por parte no sé, a veces enfermería, gente de almacenes que no permiten poder avanzar en esta parte y dicen, no, pues estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. ¿Por qué? O sea, el Excel está mal, el Excel está mal, es el que está mal. No, pues no, o sea, el sistema no está bien. Entonces yo también es un reto Sí, personal que deben tomar en cuenta el software. sí, así es. Pero bueno, así son los cambios, todos los cambios. ¿Verdad? Porque hay Sí, hospitales incluso que aún ni siquiera... ¿Me escuchas, Ale? sí, 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 te escucho. Perdón, ¿ibas a decir algo? Bueno, ya te estoy perdiendo. Beneficios o de los... Mm, mm, creo que te estoy perdiendo, ¿eh? No te escucho. ¿Me escuchan todos? A ver, ¿a mí me escuchan a mí? Ok, perfecto, perdón. Ya no sé hasta qué punto yo me dejé de escuchar, pero voy a repetir esta, bueno, no es pregunta, más bien es así como eh, un top 5. Me gustaría que pudieras compartirnos en tu experiencia dentro de los hospitales y en muchos que has recorrido, la verdad, un top 5 de mejoras o beneficios que se han identificado en la operación una vez implementado un software, que te haya tocado estar en un hospital en donde a partir de una implementación notoriamente hubo estos cambios y fueron bastante significativos. Pues mira, lo de la farmacia, un ahorro hasta en un 20%. Lo de, si te gastas 400 millones, te ahorras 20%. Si la programación de cirugía, la optimización del quirófano, los tiempos quirúrgicos y la solicitud de material de instrumentación, también es un ahorro significativo y optimizas en más del 30% los espacios. En el tema administrativo, pues tienes todos los contratos, todos los convenios en el momento y te los van avisando. Este ya se va a caducar, este lo tienes que renovar. Entonces tienes esa serie de información. Por otro lado, tienes indicadores de productividad, ¿no? Tienes a todos tus colaboradores, los tienes medidos y sabes perfectamente bien en qué momento, a qué hora, quién, cómo, cuándo, y no pueden echarse la culpa. Te ahorras mentiras, te ahorras fraudes, te ahorras demandas, te ahorras tiempos muertos, espacios o elementos subutilizados. Empiezas a dimensionar si vale la pena comprar o no un tomógrafo o rentarlo o tenerlo como dato. Entonces esas decisiones no las puedes tomar o no las puedes tomar tan rápido y no tienes elementos de soporte en un espacio que tú lo puedas imprimir en el momento también. O sea, es portable la información, entonces te puedes meter al expediente del paciente y dices, ok, ya le toca cirugía, sí, entonces si estabas a lo mejor en Londres, en esa fecha sí vas a estar, notificas. Y eso no pasaría si tienes un expediente físico, porque entonces pues no lo puedes ver. Y hay información que puede ser portable, ¿no? Tenemos también que apegarnos a la norma, pero hay cosas que sí son portables. Por ejemplo, el control de agendas. Tú puedes tener la agenda y puedes saber qué pacientes tienes y qué diagnóstico tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya sabes de qué se trata, porque pues, son tantos que se te pueden olvidar de momento, ¿no? Entonces hay, bueno, muchísimas ventajas. La verdad es que son muchas. Muy bien. Por mi parte, sí me gustaría, ahorita antes de que algunas personas puedan hacer algunos comentarios o querer hacer preguntas,
sí me gustaría que en base a tu carrera en los hospitales, que supongo que en el momento, o sea, tú te ha tocado muchísimos cambios, te ha tocado procesos obsoletos y ahora ya estás muy adentrada en la parte tecnológica y ya es tu día a día. La recomendación que tú le darías a todas aquellas personas que actualmente se encuentran en un proceso de evaluación de cambio de un software, que tú les dices, o sea, ¿sabes qué? No permitas llegar hasta este punto, al punto en el que ya te vayas a cerrar tu hospital para que hagas ese cambio. ¿Qué invitación les darías? Ay, no, qué estrés. Pues es que vivir en el estrés de la cotidianidad del hospital de por sí, ¿no? Pero cuando, es que depende quién sea, ¿sabes? O sea, yo me pongo como dueña del hospital y, y sí darme cuenta que a lo mejor no tengo los resultados que me había dicho a mí mi financiero. Decía, bueno, pues ¿qué pasa, no? Si yo sabía que si yo invertía 10 millones de dólares, yo iba a tener los otros 10 millones de dólares en 5 años y parece que los iba a tener en 15 años a este paso. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces cuando te des cuenta desde el punto de vista comercial, porque también es complejo, tú vas a decir, a ver, tengo una clínica privada, pero a ver, ¿qué hago primero? ¿Le subo el sueldo a los médicos y a todo el mundo? Porque pues es que para que no se quieran ir y para que venga gente, o invierto en alguna empresa aparte comercial para que vaya y me traiga clientes, o redes sociales, o ¿qué hago? ¿Cómo le hago, no? Entonces, toda la planeación comercial, toda la planeación estratégica requiere, un segundito, perdón, ¿eh? ¿No puedes contestarle? ¿No? Requiere todo el empeño de saber cuáles son tus indicadores, Leslie. La verdad es que es una pregunta como muy capciosa, pero al mismo tiempo interesante. O sea, cuando tú ya veas que estás desbordado, o sea, tú simplemente dices, está la chica de recepción vuelta loca porque tiene una cita, otra cita, y entonces así como que ves que está medio borrando y el otro en papel, nunca vas a tener controlada la operación. Y entre más manual tengas tus procesos, menos controles de calidad, menos controles de tiempos, menos controles de muchas cosas. Entonces, eh, cuando te desborde el trabajo, cuando no tengas el ingreso, cuando estés perdiendo, cuando se te estén caducando los medicamentos, cuando los médicos estén aburridos porque no tienen trabajo, pues no tienes clientes, porque no tienes clientes, o sea, son un montón de factores. La verdad es que una serie, está subutilizado tu equipo, puedes tomar decisiones para involucrarte en la tecnología en el momento, cualquier momento es bueno, pero cuando tienes un caos ya operativo, no hay más que utilizar y incorporar la tecnología. Nada más, no te puedo decir, o sea, es consultas saturadas, o sea, ¿cuánto es el tiempo estimado en consulta? Pues es que la doctora se está tardando más, se está tardando menos, no sé, son muchos factores, Leslie, pero siempre la tecnología en cualquier momento es buen momento, en cualquier situación. Si todos tus procesos son manuales y si tú sabes que el paciente ya llega prácticamente dándote el diagnóstico de su enfermedad y su tratamiento y el estudio que le tienes que hacer, y tú todavía tienes un papel en donde le estás escribiendo puño y letra de su estudio, pues estás súper pasado de moda, por así decirlo, para ese paciente. Y todos tus pacientes van a hacer tecnología, 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 donde ya inclusive hay sistemas que te arrojan el artículo, la última actualización, lo último de lo último, para que el médico a lo mejor está tan ocupado que necesita, ay, ¿cuál era el tratamiento para el lupus eritematoso? No sé qué. Entonces, pues aquí y tienen acceso, ¿sabes? Son muchas situaciones para disminuir errores, para evitarte la pena de litigios y demandas, sobre todo. Si tienes una clínica de alto riesgo de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o con padecimientos estéticos, ahí es en donde muchas personas pues, se ponen un poco complicadas y más vale que tú tengas todos los soportes que fundamenten que pues no fue tu error como médico o como clínica o pues tener claro que tienes que tener una póliza de protección civil para el médico, o sea, muchas situaciones que tienes que tener consideradas. Muy bien. Tenemos una pregunta por parte de Manuel Oxte.
Dice, doctora, ¿cuánto puede ser la inversión para un hospital de segundo nivel? Depende de las camas que tú quieras, pero si estamos hablando solamente de tecnología, depende también del proveedor. Eh, Mira, el hospital, te puedo platicar de ciertas inversiones de algunos hospitales estimadas, porque en algunos hemos hecho cálculos muy interesantes de operación, de material, de luz, de agua, de nómina, de todo, ¿no? Todo lo que se tiene que considerar. Entonces, si tú, hay diferentes métodos donde tú puedes pedir un financiamiento, un crédito en el banco, puedes hacer una sociedad, puedes tú tener tu dinero ahí en el banco o en el colchón y tú dices, yo tengo 20 millones de pesos, ¿a qué me alcanza? 20 millones de pesos pagarías nada más por el puro sistema de gestión, por ejemplo, para un hospital de segundo nivel. 20 millones de pesos anual, ¿no? Más o menos. Y hay muchos sistemas que ni siquiera están terminados o que no son funcionales a tu operación. La sugerencia que yo les puedo hacer es que siempre es importante que te asesores de un equipo multidisciplinario de gestión para que te oriente y te diga qué es lo primero que tienes que comprar, qué es lo que no tienes que, lo primero que no tienes que gastar. No porque van a lloverte proveedores. Tú estás haciendo un hospital y te va a llegar el de las camas, el de la pared, el de las varillas, el del ultrasonido, ¿sí? Entonces tú tienes que tener muy claro qué quieres y cuánto estás dispuesto a invertir y saber que es una inversión a mediano plazo por lo menos, ¿eh? Entonces depende tu capacidad, pero si hablamos de sistemas de tecnología, un hospital de 50 camas aproximadamente para que opere administrativamente y clínicamente bien, anualmente te cuesta más o menos 20 millones de pesos, más o menos. Esperemos que esto haya podido darte más o menos una idea, Manuel, sobre una inversión aproximada para un proyecto de hospital de segundo nivel. ¿Hay alguien que quiera también hacer algún comentario, compartir alguna pregunta dentro de los participantes? Dejamos abierto el espacio del chat para que hagan algunas preguntas. ¿De dónde son los invitados, Leslie? Son de diferentes hospitales. Hay desde consultores de proyectos, administradores, doctores, gente del equipo de Ikersoft y gente que estamos a punto de conocer en los próximos días. Muy bien. No, pues mucho gusto a todos. Ojalá que les haya servido un poquito la plática que tuvimos. Bueno, más bien que mi monólogo. Que nadie ha interactuado, pero pues está muy interesante. La verdad es que puedes tocar como sugerencia temas muy específicos de procesos muy clínicos, muy administrativos, muy contables, ¿no? Entonces, para que cada uno lo puedas desglosar con más profundidad y puedas hacer el objetivo, estimación de costos. Objetivo, relación de la tasa que yo quiero tener de incidencia de situaciones contra el flujo, no sé, lo que ustedes consideren que puede funcionarles. Entonces, con mucho gusto, pues en lo que yo les pueda ayudar. Otra pregunta por parte de Manuel. Dice, ¿cuáles serían algunos puntos a considerar para la contratación de un sistema? Un checklist. Me imagino que sería como una calificación. Checklist como para que tú como hospital lo tengas, o para que el proveedor sí sirva, porque son dos diferentes. Si tú me preguntas, a ver, ¿cómo le haces para elegir a uno o a otro? Pues primero en tu presupuesto y funcionalidad, tiempos de implementación, la experiencia que tenga esa marca de tecnología, investiga a qué se dedican, qué estudiaron, qué hospitales han implementado, cuánto tiempo se tardaron en implementar. Yo preguntaría los respaldos de las bases de datos, si la nube es privada, si tu información la vas a tener tú nada más, si vas a pagar por esa nube, si vas a poder hacer solicitudes de desarrollos adicionales, cuánto te van a costar.
si estás dispuesto a pagar más horas de desarrollo, si tienen un tema de soporte de 24 horas o de cuánto para que tú, cualquier cosa, si se te cae el sistema o si se te traba o lo que sea, siempre tener alguien que te resuelva de parte del proveedor. Pondría que tuviera todas las certificaciones, las últimas, que tuviera conexión con HL7 para que si tú tienes un software de imagenología, se conecte y de manera inmediata se vea en el expediente técnico electrónico. ¿Qué más pondría? Que tengas a tu consultor, a ti, una cosa es el que te vendió y que te fue a decir, ay, ándale, cómpralo porque es el mejor. Y otro es el que te va a dar el servicio, la secuencia, cómo te sientes, te hace falta algo, ¿sabes? O sea, tener a un proveedor que te trate bien, o sea, que te cuide, que te conserve, que te dé seguimiento, ver cuáles son sus clientes y tú estar tan consciente también de que siempre va a haber necesidades, ¿no? Y que tú compraste ciertas funcionalidades. También te recomiendo que cuando tú hagas un contrato revises bien los alcances. Para que tú entiendas bien lo que estás pidiendo, tienes que saber perfecto cómo opera tu hospital. Para decir, a ver, no, sí, claro, a ver, yo lo que quiero es arreglar mi tema, que tengo en consulta externa. Tengo un desastre en consulta externa y la farmacia. Entonces, pero si de pronto llega el que te vende y terminas comprando quirófano o quién sabe otra cosa, no tenías claras tus prioridades y a lo mejor te vas por el precio, pero tienes que dimensionar bien cuánto te vas a ahorrar con esa inversión y en cuánto tiempo vas a optimizar la operación. Y tienes que tener claro que va a representar al principio para ti un gasto y vas a decir, no manches, o sea, estoy gastando mucho dinero en esto que ni usan, que ni quieren usar, pues tienes que aceptar que vas a invertir en paciencia, en tiempo, en recursos, en muchas cosas, ¿no? Y que incluso vas a tener que tener tu reserva para finiquitos. Entonces, esos son consejos ahí que les doy también. Perfecto. Otra pregunta, o bueno, un comentario, es por parte de Omar Torres de Mazatlán, Sinaloa. Pregunta, ¿algún comentario sobre la implementación de la telemedicina en hospitales privados y resultados del return of investment en medio plazo que tú hayas implementado o supervisado? De telemedicina, el que implementamos es aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, pero estamos como todavía muy verdes, porque sí está caro. Invertimos en un robot ¿han escuchado hablar del Da Vinci? Bueno, pues aquí tenemos dos. Y, por ejemplo, el médico puede estar inclusive por ejemplo, el otro día la doctora Itzel Bell está en Brasil, ¿no? Y hubo una cirugía de cáncer colorectal, que era un paciente de la doctora Itzel Vela, pero la doctora pues estaba en Brasil y el médico que la iba a operar pues estaba aquí, entonces ella a distancia, ella le estaba dando las instrucciones de cómo operar y hay muchas, pues procesos que te puedes ahorrar. O sea, la doctora nos ahorramos el vuelo, que se viniera, no sé qué, todo el drama. Y ella siguió haciendo sus cosas, estando conectada, viendo la cirugía, porque ella tiene la cámara instalada arriba de donde están operando, entonces ella ve claramente lo que le están haciendo, que están manipulando, y tú como experto en colon y recto, pues sabes que, a ver, no, la mesentérica no, por ejemplo, ¿no? Estoy exagerando, pero sí me refiero a que es un tema muy interesante. Otro que implementamos, y sí, hay un buen retorno de inversión. El tema es quién te las va a pagar, ¿no? Tendrías tú que tener un mercado de gente muy pudiente que sí te pague ese tipo de cirugías porque son muy costosas. Tú vas a invertir en ese prototipo, en ese robot y quién sabe cuándo vayas a retornarlo. Tendrías que medir si vas a hacer, por ejemplo, operar apéndices, ¿no? Pues tienes que casi hacer todo lo posible para que se enfermen todos de apendicitis para que lleguen contigo y tendría que ser un segmento muy específico para que te lo pueda pagar, ¿no? Entonces, sí es como de analizarlo. En el caso de un primer nivel, por ejemplo, es muy padre y ahí sí tienes un buen retorno de inversión cuando se trata de pacientes, de hacer tamizajes, por ejemplo, de mama. Para hacer detección temprana de cáncer de mama, han visto los camiones móviles de los ultrasonidos o de los mastógrafos digitales, ¿no? Entonces, esas imágenes automáticamente se pasan al expediente y aquí en el hospital está leyendo el radiólogo la imagen, tiene cáncer, no tiene cáncer, un ejemplo, ¿no? Así muy
cuadrado y muy burdo, pero es una manera de decirte que la telemedicina sí funciona, porque en el momento le estás entregando el resultado al paciente y en el momento tienes bien claro el protocolo a seguir con el que salió BIRATS 1, 2 o 3 o 4 o 0, ¿no? 0, pues ultrasonido. Este 0 ya. Señora, usted saque la cita para su ultrasonido. En ese momento. Entonces, es optimizar tiempos. Y eso no pasa si no tienes telemedicina o tecnología. Perfecto. Pero creo que hasta ahorita ya no tenemos más preguntas. Me queda agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este webinar, agradeciendo principalmente a Alejandra Palafox. Muchísimas gracias, doctora, por habernos ayudado a ser la expositora en este webinar y más que ahora nosotros como empresa estamos impulsando a las mujeres en la industria de la salud. Ay, qué padre. Pues, agradezco muchísimo a todos. Sí, sí, sí. Muchas Muchísimas gracias a todos. Saludos a todos los Seekersoft y a todos los invitados. Espero algún día poderlos conocer. A mí me pueden encontrar en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Departamento de Epidemiología. Y pues bueno, otra cosa que hago ahorita, por si están interesados en participar, es estoy implementando el Registro Nacional del Cáncer para poder tomar decisiones y para poder saber cuánta gente tiene cáncer en México, de qué tipo, de qué etapa clínica, qué tratamiento, cuánto nos está costando. Y pues eso fue un decreto prácticamente presidencial y pues estoy dándole seguimiento para generar políticas públicas para los pacientes con cáncer. Entonces, pues en lo que los pueda ayudar, allá a la orden. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto con todos y hasta el próximo webinar. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.